Consideremos un disco de radio A ubicado sobre el plano XY y tiene una densidad variable definida de la siguiente forma. Un valor sigma CH1 si phi está entre 0 y pi, y un valor sigma CH2 si phi está entre 2pi y pi. O sea, lo que está diciendo esto es lo que tenemos marcado en la imagen, que la mitad del disco tiene una densidad constante ρCH1, sigma CH1, y la otra mitad tiene un valor sigma CH2. Entonces nos piden calcular nuevamente el potencial en un punto cualquiera, digamos este punto, utilizando una aproximación que incluya el término monopolar, dipolar y cuadripolar. Hay que considerar en primer lugar dos cosas, que si vuelvo a dibujar aquí el disco, digamos que este es el eje Z, el eje X, entonces tengo que tomar un diferencial de carga, y ese diferencial de carga tiene un vector de posición, que en este caso, por la característica de la distribución, que es cilíndrica, o bueno, circular si lo quieren decir así, utilizamos coordenadas cilíndricas, de forma que tendríamos un ρ primado, ρ unitario en ρ, o lo puedo escribir x primado en x más y primado en y. Claro, conviene tenerlo así, dado que vamos a integrar sobre el disco y convienen, repito, las coordenadas cilíndricas. El diferencial de carga es sigma CH de área, pero que este diferencial de carga, al tener pues, una definición de esta forma, entonces se debe partir la integral de phi a hacer una de 0 a pi y una de pi a 2pi. Empezamos con calculando el momento monopolar. Bueno, vuelvo a escribir que el potencial aproximado, eso es igual al término monopolar, al término dipolar y el término cuadripolar. Empiezo con el monopolar. Para el caso del monopolar, primero sería el momento monopolar, que es la carga Q de la distribución de carga, en este caso es la densidad sigma CH diferencial de área integrado sobre la distribución. Este diferencial de área, independientemente en qué parte estemos, este diferencial de área es un ρ primado de d ρ primado de d phi primado. Pero decíamos que la integral de phi se tiene que partir. De forma que esto es una integral doble de CH1, sigma CH1
rho primado de rho primado de phi primado. La integral en rho es de 0 a A y la primera parte donde está un sigma 1 es de 0 a pi en la variable phi. Luego más una integral de 0 a A de pi a 2pi sigma ch2 rho primado de rho primado de phi. Tendría entonces un término que es, al ser la densidad constante, lo podemos ver así, al ser esta constante, es básicamente la densidad por el área, y esa área es pi medios por A, más sigma ch2 por pi medios por A. Esto lo puedo agrupar y decir pi medios sobre A por sigma 1 más sigma 2. De forma que ahora el término monopolar es la carga sobre 4pi epsilon 0 r a la 1. Este r es el vector de posición del punto de campo. Por lo que el término monopolar es la carga que es pi medios a sigma 1 más sigma 2 sobre 4pi epsilon 0 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 media. Puedo simplificar y sería a sobre 8 epsilon 0 sigma 1 más sigma 2 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. Vamos ahora con el término dipolar. Para el dipolar, lo primero que calculamos es el momento dipolar. En ese sentido, P vector es la integral del R primado diferencial de carga, es decir, el R primado que es rho primado en rho primado diferencial de carga que es la densidad de dA. Habrá que recordar que esta densidad es variable pero expresado en dos regiones donde es constante, y que este rho primado o el unitario primado es igual a coseno de phi primado en x más seno de phi primado en y, pero que la integral de phi se parte en dos puesto o por la forma de la densidad. Entonces, P minúscula es una integral doble de 0 a A, de 0 a pi, rho primado, la densidad que va, voy a poner primero la densidad 1, rho primado, al poner el diferencial de área, bueno, lo pongo después, el vector coseno de phi primado en x más seno de phi primado
en Y, ese es el rho unitario, el diferencial de área que es rho primado de rho primado de phi primado. Más, ahora la expresión similar sería una integral de pi a 2pi, una integral de 0 a sigma 2 rho primado, el vector coseno de phi primado en X, más seno de phi primado en Y, el diferencial de área, por lo que hay que hacer las dos integrales. Bueno, las dos integrales dobles. Hay que observar que cuando se integre coseno de 0 a 2pi, eso va a ser 0. Por lo tanto, nos quedaría únicamente la componente y. Si integro seno de 0 a 2pi sería un 2 sigma 1. Luego quedaría un rho cuadrado. Al integrar de 0 a a sería un tercio de a al cubo. Y esto va en dirección y. Luego, en la siguiente, si integro coseno de pi a 2pi, eso es 0. Pero si integro seno de pi a 2pi, eso es menos 2. Entonces todo quedaría igual, solo que sería menos 2 sigma 2 un tercio de a al cubo en dirección y. Es decir que P es 2 tercios de a al cubo sigma 1 sigma 2 en dirección y. Al calcular el momento dipolar, da eso, pero el término dipolar, recordemos que es el momento dipolar por el vector de posición del punto de campo, 4pi epsilon 0 r al cubo. P es 2 tercios de a al cubo sigma 1 menos sigma 2 al hacer el producto punto quedaría, recuerden que este r es x en x más y en y más z en z. Este solo va a sobrevivir la componente y que sería y entre 4pi epsilon 0 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Lo puedo simplificar, es decir, a al cubo sigma 1 menos sigma 2 y sobre 3 pi epsilon 0 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. La respuesta se puede dar en coordenadas cartesianas o si ustedes desean pueden pasarlo a coordenadas cilíndricas o a coordenadas esféricas. En realidad dependerá de lo que el problema indique. Ya solo nos resta el término cuadripolar, porque ya vamos dos términos. En este caso
cuadripolar y recordemos que el momento cuadripolar o el tensor del momento cuadripolar tiene las siguientes 9 componentes: Q, JK, la integral de 3J primado, K primado menos delta Kronecker JK R primado al cuadrado diferencial de carga. Nuevamente, puesto que la densidad en 0 a 2pi es variable, pero se puede escribir o está expresada en densidades constantes de 0 a pi y de pi a 2pi, implicará hacer dos integrales para cada una de las 9 componentes, aunque en realidad sabemos que el número máximo de cálculos que hay que hacer tendría que ser 6 o 5 si utilizáramos la información de la propiedad que verifican los Qs con índices y subíndices ambos iguales. Pero empezamos para el XX. Qxx sería entonces una integral doble de 3x primado al cuadrado menos el delta Kronecker sería 1, entonces nos quedaría r primado al cuadrado. El diferencial de carga es ρ primado de ρ primado de phi primado. Quizás se ha olvidado colocar algunos primados en algún momento. Aquí no hay, al menos no hay posibilidad de confusión. Pero claro, es la integral en coordenadas cilíndricas. Ya vamos a cambiar los límites porque hay que hacer dos de estas, una en la variable phi de 0 a pi y la otra de pi a pi medios. Observemos además que x primado, como debe expresarse en coordenadas cilíndricas, x primado es ρ primado coseno de phi primado y que el r primado es simplemente ρ primado, por lo que el qxx es igual a una integral de 0 a pi, una integral de 0 a 3 ρ primado coseno de phi primado al cuadrado menos ρ primado al cuadrado, ρ primado de ρ primado de phi primado, más la otra que en la variable phi es de pi a 2pi, la integral de 0 a y todo igual. 3 ρ primado al cuadrado coseno primado cuadrado de phi, ρ primado, ρ. Obsérvese que en todo caso la expresión se puede escribir como un ρ primado al cubo 3 coseno cuadrado de phi primado menos 1 en ambos casos. Tenemos que qxx sería entonces si integro ρ, que sería un ρ cubo, quedaría entonces un cuarto de a la 4 y la integral de 3 coseno cuadrado menos 1 de 0 a pi es pi medios. En el otro caso quedaría un cuarto de a la 4 y la integral de coseno cuadrado de phi menos 1, o sea, de esta parte, porque es la misma, al integrar de pi a 2pi también queda pi medios.
Al hacer la suma, pues esto es un escalar, quedaría un cuarto de a a la 4 por pi. Vamos al siguiente. QYY, que es igual a la integral doble de 3y primado al cuadrado. El delta Kronecker sería 1, entonces nos quedaría r primado al cuadrado de dq. En este caso, y primado es rho primado seno de phi primado. Al integrar en la variable phi hay que partir la integral en 2, o sea que nos quedaría integral de 0 a pi, la integral de 0 a a. La expresión es muy parecida a la anterior, solo que en vez de ir coseno va a ir un seno, entonces puedo ir un poco más rápido, decir rho al cubo, 3 seno cuadrado de phi primado menos 1 de rho primado de phi más olvidé algo acá, las densidades, es cierto. Aquí sería sigma 1 y sigma 2. Entonces acá no se simplifica. Bueno, se puede agrupar como un octavo o pi octavos a la 4 por sigma 1 más sigma 2. Entonces aquí igual sería agregar un sigma 1. Aquí sería la integral de pi a 2pi. La integral de 0 a sigma 2 rho primado al cubo 3 seno cuadrado de phi menos 1 de rho primado de phi primado. Al integrar, pues la integral de phi de 0 a pi sería otra vez pi medios, le quedaría sigma 1 por un cuarto a la 4 pi medios. Y en el caso de la integral de pi a 2pi, igual queda pi medios. Aquí esto lo puedo escribir como un cuarto, o que lo puse con un octavo antes. Bueno, voy a poner así. Pi a la 4 sobre 8. Sigma 1 más sigma 2. Q ZZ es la integral doble de 3z primado menos la delta al cuadrado aquí. La delta Kronecker es r al cuadrado, diferencial de carga. Es decir, que hago una integral de 0 a pi, una integral de 0 a el z primado, en este caso es 0, porque recordemos que estamos en un punto sobre el disco o el círculo y está en el plano XY, entonces z vale 0. El r nos quedaría únicamente entonces menos rho primado al cuadrado, la densidad 1, de el diferencial que sería entonces rho primado de rho de phi más la integral de pi a 2pi, integral de 0 a menos rho primado al cuadrado, sigma 2, rho primado de rho de phi. La integral de rho es menos un cuarto a la 4, pero por el negativo este quedaría más entonces. Perdón, ya el negativo ya lo estoy colocando.
Ya lo puse. Luego queda la densidad y la integral de phi sería pi. El otro queda igual, menos un cuarto de a a la 4 sigma 2 por pi. Es decir, un pi a la 4 sobre 4 negativo sigma 1 más sigma 2. En este caso, pueden verificar que el QXX más el QYY más el QZZ, en este caso este valor más este, si ustedes lo suman, pues el coeficiente, el valor numérico sería un cuarto. Aquí quedaría menos un cuarto en efecto de acero. Vamos a los mixtos. Los que salen rápido es el QXZ, que esos son la integral doble de 3x primado, z primado, menos 0, porque la delta de Kronecker sería 0 dado que los subíndices son diferentes de dq. Pero z vale 0, entonces todo esto va a ser 0. Y esto recuerden que es igual al QZX. Por la misma razón, el QYZ, que es la integral doble de 3y primado, z primado menos 0, al ser el z0 en esa distribución, es 0. Y esto es igual al QZY. Por lo que nos quedaría el QXY, que es el QYX. Esto es la integral de 3x primado y primado menos 0 de dq. Observen que esto es rho primado coseno de phi primado, rho primado seno de phi primado, y esto es la densidad rho de rho de phi. Nuevamente hay que partir la integral en dos. Una de 0 a pi, de 0 a, quedaría aquí un 3 rho primado al cuadrado, coseno de phi primado, seno de phi primado, rho primado de la densidad, sigma 1, rho primado de phi, más la otra integral que es igual, solo que el límite de la última integral es de pi a 2pi. Integral de 0 a 3 rho primado al cuadrado, coseno de phi, seno de phi, la densidad de rho primado de phi primado. Pues puede deducirse rápidamente en este caso que al integrar phi, ya sea en la integral de 0 a pi o en la integral de pi a 2pi, cuando integramos phi nos da 0. Entonces todos los términos mixtos dan 0. No quiere decir que en todos los ejercicios esto va a pasar. Depende en este caso mucho de la simetría y depende de dónde esté colocado particularmente la distribución para que tengamos una reducción al menos de los términos mixtos del tensor de momentos cuadripolar, o quizás podría ocurrir también que todos los términos, incluyendo los variables repetidas, que son los primeros que calculamos, no vayan a ser 0. Vamos ahora al término.
el término cuadripolar es igual a 1 sobre 8pi epsilon 0 r a la 5. Aquí sería xx, y cuadrado, y, z cuadrado, más los otros, que son 0, entonces no los voy a escribir. Nuevamente, este x, y, z representan las coordenadas del punto de campo. Z no es 0. X, Y, Z y R también representa información del punto de campo. En este caso, vamos a ir ya de una vez sacando lo común. Vemos que el XX, todos tienen un A cuadrado, aquí, un A a la 4, todos tienen esto, todos tienen un pi a la 4, y puedo sacar en todo caso un 8 también, solo que en el caso de la de Z, si saco factor común un 8, debería aparecer un 2 y un negativo. Entonces, va el factor común pi a la 4 sobre 8. Va también de factor común la suma de las densidades. Va x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado. Si simplificamos un poco, quedará entonces el pi se va, un a la 4 sobre 64 pi, perdón, el pi dijimos que se fue, epsilon 0 r a la 5, puedo cambiar el r de una vez, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, o si lo quieren dejarlo en esféricas o cilíndricas, hacen el cambio. Las 5 medios, a la 4, la suma de las densidades, x cuadrado más y cuadrado menos 2z cuadrado. Finalmente, la expresión, no lo voy a realizar, sería sumar el término cuadripolar más el término dipolar más el término monopolar, de forma que tengamos la suma de los tres potenciales, plantear la expresión, y si piden el campo eléctrico aproximado, bueno, como siempre, calculando con menos el gradiente del potencial.